Amén, hermanos. Seamos totalmente honestos, hermano, porque, hermano, ha sido el Señor. Ha sido el Señor. Porque si recordamos de dónde nos sacó el Señor, yo sé cómo llegaron cada uno de ustedes a este lugar, hermano, y sentarme en esa silla y mirar cómo Dios viene trabajando en todos nosotros. Lo máximo que puede es darle gloria al Señor. Y hermanos, hace, hermano, 5 años que esta iglesia está, y no fue porque yo lo deseé como tal, porque yo estaba en mis labores normales en Barranquilla, sino porque, hermano, Dios lo puso. Y no solamente lo puso, sino que puso el amor para que continuáramos aquí en medio de toda circunstancia, hermano. Pero han sido 5 años que hemos recibido palabra tras palabras, enseñanza. Me acuerdo que al principio muchas personas se dormían más de lo que se pueden estar durmiendo ahora, ¿verdad? Otras personas decían, uy, pero esa iglesia es como rara, esa iglesia no es como las que yo iba antes, que era pura bulla y pura, y no tengo nada en contra de eso, hermano, aclaro, pero, hermano, somos más dados a dar y traer la palabra de lo que hoy nosotros hemos escuchado, doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ustedes ahora aman el abrir la Biblia, ustedes ahora aman aprender, hermano, y eso, créame, en este punto donde estamos en esta época no es normal, lamentablemente. Y si usted lo tiene, hermanos, eso se llama misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y sé que más de uno ha sido confrontado con la palabra, más de uno ha sido animado por la misma, porque usted ha escuchado la sana doctrina. ¿Ha escuchado la sana doctrina? Hermanos, pero no solamente tenemos que escuchar, hay es que atender y reaccionar a esta sana doctrina. Porque una sana doctrina no solamente está diseñada para llenar un cuaderno. Levanta la mano los que trajeron cuadernos para anotar o bloc de notas. Muy bien, ya usted se está acostumbrando, ¿verdad? No es solamente que ese cuaderno esté lleno, sino es que, aleluya, la sana doctrina tiene que transformar vidas. ¿Por qué lo dice ese pastor? Porque en Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Estoy en Tito 2:1. Y si lo abres, te vas a dar cuenta, lógicamente, que después de esta verdad de la doctrina que te acabo de decir, de ser predicada y atendida, es donde se narra que hay hogares ordenados, hombres sobrios, mujeres piadosas, jóvenes prudentes, siervos fieles, es decir, una iglesia diferente al mundo. Repita conmigo, diferentes. Es decir, mis amados hermanos, que la doctrina verdadera siempre va a aterrizar en nuestra vida diaria, hermano. No solamente queda aquí, ninguna libreta, ¿cierto? Sino que aterriza para cambiar nuestra vida. Amén. Y creo que ahí está el mayor de los desafíos que el Señor nos ha puesto como iglesia. Porque en esta nueva etapa, hermano, donde estamos viviendo 5 años, vamos a cumplir 5 años de estar aquí en Polo Nuevo. Hermano, hemos sido testigos que Polo Nuevo no solamente, aleluya, necesita una iglesia evangélica más. Polo Nuevo necesita una iglesia verdadera, realmente transformadas por el poder de Dios.
Levante las manos y diga gloria a Dios, hermano. Que alguien cuando te mire y nos mire como iglesia, no diga solamente, ellos saben Biblia. No, hermanos, sino que ellos digan, ellos viven la Biblia. Porque, hermanos, vivimos en una cultura, y usted lo vive todos los días, que entre otras cosas es una cultura hermosa. Somos familias, somos cercanos, somos alegres. El latino es alegre, pero los del Atlántico, en este sector del Atlántico, hermanos, somos más alegres que todos los latinos. Mira, nosotros estuvimos en un congreso donde eran puros gringos que estaban hablando. Y aparte de quedar gringos, nosotros veíamos que cuando ellos soltaban dizque un chiste, lo máximo y la carcajada que soltaban era esta. O sea, tú te imaginas un costeño predicando y que se ríe así. No, eso es una locura, hermano. ¿Por qué? Porque el costeño es con toda verdad. A su nombre, hermano. Nosotros somos así, alegres, ¿verdad? Porque nuestra cultura está precisamente allí. El Caribe es alegre, folclórico. Ahí es donde, ¿verdad? Muchos de nosotros estábamos en pecado porque en medio de la risa y de la broma, entonces nosotros nos montábamos en la silla o en la mesa a bailar fandango. Y todo el mundo era ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y el más osado se disfrazaba de mujer. Y todo el mundo era ¿se acuerda? ¿O no se acuerda? Y entre más horrible se vestía en los carnavales, así entonces era chévere ese amigo. ¿Sí o no, hermano? Pero dígame. Eso lo olvidó. A su nombre, hermano. Vivimos en una cultura donde muchas veces no solamente lo folclórico se queda en lo externo, sino que también sale de cosas internas. Costeño que no le gusta el chisme no es costeño, hermano. ¿Cierto, hermano? Parece que nos encantara el chisme. Y uno va a la tienda y ¿qué pasa? Se encuentra con la vecina que sabe todo. Si quiere saber cuándo quitan o cuándo ponen el agua, vaya a la tienda y pregunte. En la multitud de consejeros está la verdad. Terrible, ¿verdad, hermano? Y entonces ahí se reúne. Ay, sí, tú sabes que aquella vez, mira lo que le pasó. ¿Cómo va a ser? Y vivimos en una cultura donde el chisme se volvió normal. Donde la vulgaridad, hermano, se volvió humor. Si el chiste no es rojo tirando a vino tinto, no es chiste. ¿Y nosotros? Y como somos evangélicos, a su nombre, hermano. Pero también la irresponsabilidad se volvió costumbre. Costeño, hombre que tiene 3 mujeres, 16 pelados y no responde por ninguno. Ese es el costeño verdadero. Lamentablemente. ¿Sí o no? Hermano, yo no creo que solo he hecho este análisis. Usted también lo ha visto. Amén, hermano. Ajá, mijo, ¿y qué? No, imagínate. Un pelado de 16 años con un niño en la barriga. ¿Y qué vas a hacer? No, aquí en la casa de mamá. Ay, lindo. Pero somos hombres, ¿verdad? Levante la mano los hombres aquí, hermano. La mano los hombres. Levante la mano sin miedo. Eso, muy bien. Y esa es nuestra cultura, hermano.
lamentablemente. Pero poco a poco, hermanos, si no tenemos cuidado de esto, de guardarnos como iglesia con esto, la cultura entonces va a comenzar a moldearnos. Y no va a ser la Biblia entonces que nos va a moldear, sino es la cultura. Y tenemos que tener cuidado de que no solamente cuando atravesemos esa puerta para allá de salida o para la entrada, mirar cómo nos estamos comportando allá afuera. ¿A tú dicen amén, hermanos? Por eso creo que vamos a estudiar Tito a lo largo de estos fines de semana. Porque Tito, hermano, es uno de los pastores más jóvenes que está trabajando en una iglesia pequeña. Y le digo algo, hermano, no es que sea Tito, pero me caracterizo por eso. Una iglesia pequeña, un pastor muy joven. En medio de una cultura difícil. Y cuando vine aquí a Pueblo Nuevo, hermano, me di cuenta de muchas cosas que están en contra de la Biblia. Incluso a creyentes que estuvieron aquí en el pasado y caminaron con nosotros y están aquí hoy ya transformados, venían de una cultura no bíblica. Y eso chocó muchas veces. ¿A todos dicen gloria a Dios, hermano? Y cuando uno lee esta carta, y te invito a que la leas todos los días, por favor, es corta, hermano. Cuando uno lee esta carta, pareciera que Pablo estuviera describiéndonos a nosotros, hermano, en esta cultura, en Pueblo Nuevo, hermano. Parece. ¿Qué hace Pablo? Pablo deja a Tito en Creta. ¿Y para qué lo deja? Para que organice esa iglesia joven que acababa de nacer. Y esa iglesia estaba rodeada de una sociedad, hermano, desordenada moralmente. Hermano, tanto era así que los de Creta eran conocidos como los inmorales y los mentirosos. Imagínate ese grupo de personas recién llegando a una iglesia donde eran sacudidos sexualmente por cualquier forma inmoral que se les ocurra por su cabeza, y peor aún, mentirosos. Llegaron a la iglesia y ahora el pastor no solamente le toca orar por ellos, sino enseñarle. Y no solamente eso, sino que más adelante dice el apóstol Pablo a Tito: mira, quiero que levantes ancianos en medio de la iglesia, o sea, un liderazgo. A su nombre, hermanos. La primera vez que nosotros dijimos, vamos a hacer mentorías, la gente, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Vamos a hacer mentorías, hermano. Y ahora vamos a organizar grupos. Y gracias al Señor, el Señor nos ha respaldado. Pero pienso que para la siguiente etapa que el Señor nos ha mostrado, tenemos que madurar para avanzar a la siguiente etapa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo que estamos aquí, somos una iglesia que usted ve a su pastor predicando todos los domingos o casi todos los domingos aquí. Y quizás usted se pregunta, pero ¿por qué no invitan a otro? O ¿por qué quizás no predica el hermano X o Y? Hermano, porque nosotros hemos entendido como iglesia que el pastor debe pastorear desde un púlpito, pero también desde las sillas. Y es por eso que usted ve, hermano, que nosotros nos esforzamos en llevarle la palabra, la sana doctrina. Repita conmigo, sana doctrina. ¿Para qué, hermano? Para ser una iglesia sana. Y como dice la vieja filósofa, ¿verdad? Los hijos los cría sus padres. A mí otro no me venía a criar a los hijos. Yo mismo los crío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta la mano y diga gloria a Dios, hermano. Pero ojo aquí, hermano, la iglesia no depende únicamente del púlpito que sea sano y su pastor que predique bien.
sino, hermano, que los miembros tienen que comenzar a actuar con santidad desde la iglesia hasta su casa. O sea, de nada sirve que el pastor se esfuerce en este lugar predicándole, que sí lo voy a hacer con todo amor porque me gusta, sino que la iglesia debe orar al Señor para que estas verdades estén en su corazón y que la santidad sea la que gobierne nuestra vida, más no la cultura de este mundo. Ya te dije que esta cultura está hecha a perder y no podemos estar ligando con eso. Amén, porque somos una iglesia sana y esa iglesia sana es por ende santa. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero decirles algo con todo mi corazón como pastor. No vengan únicamente a escuchar un buen sermón. Vengan dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Y sé por qué te lo estoy diciendo. Vengan con el corazón dispuesto y disponible a que Dios nos hable para cambiar desde adentro. Porque si Dios no es el que hace la obra, yo no puedo hacer absolutamente nada. Cada vez que estoy en esa silla esperando mi turno para venir, en mi corazón se acelera porque yo digo, yo no tengo la capacidad para unir matrimonios, salvar a muertos espiritualmente. Yo no tengo la capacidad, pero el Espíritu Santo sí la tiene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Él, a través de la palabra, es donde comienza a transformar las vidas, hermano, los corazones. Entonces, te anticipo, va a haber cosas que quizás van a ser incómodas para ciertas áreas. No la vamos a decir por capricho, sino porque lo dice la palabra. Áreas como nuestro carácter, áreas como nuestra forma de hablar o nuestra lengua, nuestro hogar, nuestra manera de trabajar y nuestra forma, hermano, de mirar las prioridades. Así que, hermanos, se lo anticipo el día de hoy y va a quedar grabado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque si el Señor nos confronta, no debemos endurecernos, hermano. Debemos agradecer, porque la carta a los Hebreos dice, hermano, que Dios disciplina a los que son sus hijos. Levante la mano los que son hijos. Muy bien. ¿Y usted que es padre? ¿Usted cuando disciplina a su hijo, será por capricho? Por amor, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Porque seamos sinceros, 5 años son poquito, pero para lo que llevamos nosotros, hermano, Dios ha hecho esto, Y gracias al Señor por eso. A su nombre, hermanos. Así que no pienses que estos mensajes van a ser para aplastarte. No. Viene para recordarnos la misericordia y la gracia de Dios, que ella también transforma nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre, hermanos. Al fin, hermanos, la meta, aleluya, es que esta iglesia no sea conocida tanto por el número de personas, porque sé que vienen más personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero que no sea conocida por su tamaño, sino que la meta de esta iglesia es que se parezca cada vez más a Cristo, su Señor, hermano. Y esa es la meta de todo pastor. Dicho sea de paso, se lo digo a los que estamos aquí y también los que nos pueden estar viendo en las redes sociales. Hermano, si su carácter es como el del pastor, su pastor perdió el tiempo. Porque el pastor debe, hermano, modelar el carácter de Cristo. Eso lo vamos a ver los siguientes domingos. Pero también, hermanos, la iglesia, aleluya, debe ser guiada para ser formada en el carácter del Señor. ¿Ya te diste cuenta por qué vienes a este lugar? Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y porque quiere que cuando la trompeta suene, todos los que estamos aquí nos vayamos con nuestro Señor. ¿Cuántos anhelan su venida, hermanos? A su nombre, hermanos.
Así que yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre, habla a mi vida. Dile, mi hermano, habla a mi vida. Señor, háblanos. Padre, yo no tengo las facultades para hablarles porque simplemente soy un hombre limitado, pero tú sí puedes hacerlo. Quita todo sueño, quita toda falta de entendimiento, toda distracción. Permite que tu palabra siga siendo predicada con total misericordia, pero también te pido que me des corazón compasivo, Señor, para hablar las verdades desde el corazón, Dios, con las mejores intenciones. Padre, que no solamente hables, sino que transformes nuestras vidas mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayas conmigo a Tito capítulo 2. Y si quieres continuar sentado, no es necesario en estos momentos te coloques sobre tus pies. Quiero que vayas conmigo a Tito capítulo 2, versículo 11. Y quiero que leamos esta forma. Ya estás, ¿verdad? Muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias, hermano, por la lectura. Hermanos, algo que tiene la cultura en común es que las cosas que son pecado las disminuye de tal forma que uno dice, eso no es tanto. Hermano, y es ahí donde está el peligro. Cuando se disminuye la verdad frente a esto. Porque cuando una sociedad se acostumbra al pecado, ya no solamente lo practica, sino que ahora lo defiende. Terrible, ¿verdad, hermano? Y ahí tú ves, ahorita en los demás meses, el decreto de todas las alcaldías. El día del orgullo gay. Y el que no esté de acuerdo, hasta este momento no importa, pero pásele por la cara a todo el mundo. El problema no es ese simplemente, sino es que detrás de ese escenario ya la gente, el común, ya lo está aceptando. Y tú lo ves en los programas de televisión que antes era un tabú, ahora es abierto. Porque nosotros ya nos han climatizado a tal forma que a los reality siempre tiene que haber una loca. ¿Cierto? Y haciendo sus payasadas allí. Y uno dice, bueno, eso es hasta normal. Pero peor aún, los cristianos se saben toda la historia detrás de ese muchacho o de esa muchacha. Pregúntale tú de Ageo para que veas tú. Ageo, ¿qué es eso? A su nombre, hermanos. Y cuando una sociedad se acostumbra al pecado, hermano, ya va a ser normal defenderlo. Ay, no, pero no exageres, pastor. Es que son almas que necesita el Señor, claro. Así como el heterosexual y demás. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Y Pablo dejó organizando a Tito, precisamente esa iglesia pequeña que te estaba hablando al principio. Era una iglesia que estaba nueva y estaba desordenada, no estaba perfecta. Y él entonces le dice,
En el capítulo 1, en el versículo 12, plasme su mirada allí un momento, hermano. Mira la magnitud del pecado de los cretenses, que Pablo usa al poeta que inspiró esa frase, porque esa frase era lo que caracterizaba a los cretenses en ese momento. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Qué vergüenza! La misma sociedad se autoflagelaba diciéndose la verdad. Esa era la característica de los cretenses. ¿Ya lo ves? Ahora, imagina eso. Mentiras que se habían normalizado. Descontrol sexual por todas partes. Falta de dominio propio. Vidas guiadas por impulso del pecado. Y en medio de esa iglesia que Dios permitió plantar estaba la palabra de Dios. Yo digo, eso es misericordia, hermano. Cada vez que en un pueblo, un municipio, una ciudad se planta una nueva iglesia, es evidencia que Dios ama ese territorio, porque es la palabra de Dios, y más si es predicada sanamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que todo aquel que cree en Cristo venga y sea salvo. A su nombre sea la gloria, hermano. Entonces, una iglesia como esta, plantada en esta esquina, en este barrio, en este pueblo, se llama Misericordia de Dios. A su nombre, hermano. Y en medio de la oscuridad se planta esta iglesia para que diera luz. ¿Por qué, hermano? Porque precisamente el evangelio no vino para gente perfecta. Vino para los que estábamos enfermos. ¿Cuántos estaban enfermos aquí, hermano? Espiritualmente hablando. Nos gustaba el ron, nos gustaba la música africana, Diomedes Díaz, ¿verdad? Y lo más viejo, Colacho Mendoza, a su nombre, hermano. Y usted, cada uno de esos le hacía tributo. Pero Dios, ¿qué hizo? Transformó su vida. Y cuanto más necesitábamos al Señor, Él llegó, nos transformó y nos puso en una iglesia para que la alabáramos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque Él vino a rescatar pecadores, lo que se había perdido. Así que, hermanos, seamos muy honestos. Nosotros también vivimos una cultura así como la que estamos hablando de los de Creta, los cretenses. Así que, hermanos, vivimos en esa misma generación donde la vulgaridad da risa, la inmoralidad se celebra, donde la rebeldía se admira y donde la santidad parece un tema extraño. El jovencito que va a la universidad o al colegio y es cristiano, le hacen bullying. ¿Y qué le dicen? Bobo, virgen. Allí se le dicen a los jóvenes, hombre, es virgen. Bueno, ahí es purito. Y el joven que está involucrado en esa cultura se siente mal, porque no tiene claro la cultura del evangelio, en donde es una honra que cuando el mundo se pierde, yo me conservo firme en el Señor. A su nombre, hermano. En donde mi cultura se respeta y la hago respetar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo me acuerdo, a los 14 años estaba en el colegio y bueno, comencé a ir a la iglesia y los compañeros, mira, antes bailaba salsa y ahora que vas a bailar alabanza, y se burlaban. Y yo me afligí. Callado, yo no decía nada. Pero el bullying que hicieron por ser evangélico, bendito sea el Señor, hasta que escuché un mensaje, aleluya, sobre la identidad. Y yo dije, yo tengo más identidad que ese poco de vagos en el colegio. ¿Por qué, hermano? Porque yo estaba representando, aleluya, el reino de los cielos en ese lugar.
Así que, mi amado hermano, dicho sea de paso, tú no estás en tu casa únicamente para que la gente se burle de ti. Estás allí, aleluya, porque eres representante del reino de los cielos en ese lugar. Y lo que pasa en ese lugar, aleluya, a favor de ellos por ti, es gloria de Dios. A su nombre, hermano. Hermano, porque me gusta cómo lo comienza diciendo Pablo en el versículo 11, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué, hermano? Para salvación a todos los hombres. Mira que no comienza hablando de reglas, comienza hablando de gracia. Porque el cristianismo no comienza con que yo hice algo para merecer algo. El cristianismo comienza que Él hizo todo aunque yo no merecía nada. A su nombre, hermano. Y todos los que estamos aquí no hicimos nada. Lo único fue pecar. Pero sin embargo, Él tocó nuestra puerta y nos llamó. ¿Y de qué forma? Tú lo sabes. Uno con una enfermedad, otro con un problema, otro con asuntos espirituales. Pero todos Dios usó algo para traerlos al evangelio. A su nombre, hermano. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Tú o Dios? El mismo Dios. Y empieza con eso, que Cristo vino a salvar a pecadores. Y por eso la gracia no solo perdona, ojo ahí, sino que también transforma. Porque mira lo que dice. La gracia, aleluya, del Señor en el versículo 11. Gloria a Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y en el versículo 12, ¿qué dice? Enseñándonos. Wow, eso enseñándonos es transformación, es cambio, es nueva dirección. Así que la gracia del Señor se recibe para salvación, pero la misma gracia te va a enseñar a vivir como cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alguien dijo en una prédica que escuché hace rato estas palabras: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Vuelve a mirar el versículo 12. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Qué dice ahí, hermano? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, hermano, y esa palabra enseñándonos viene de una idea de entrenar, de disciplinar, de formar. Las mis o los profesores que dictan clase en una escuela, lo que están haciendo es enseñándonos, enseñando a los niños. Ellos que están haciendo, los están formando. ¿Qué están haciendo? Les están disciplinando. Mira, niño, no es así, es asado. A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Un padre cuando está enseñando, aleluya, está criando a su hijo. La escuela que está formando a los estudiantes, está formando, hermano. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la gracia no solo nos rescata del juicio, sino que comienza a educarnos como cristianos. ¿Ya ves la diferencia? Una iglesia, hermano, que no te predica que somos distintos y vivir distinto en una cultura, esa iglesia está destinada al fracaso delante del Señor. Puede que tenga multitudes de personas que vayan los domingos hasta reventar, pero si no se le enseña cómo vivir frente a este mundo, créeme que en el reino de los cielos no tendremos recompensas. A todos levantan sus manos y dicen gloria a Dios. Muchos creen que la gracia es una ambulancia. Ay, Señor, pequé, ayúdame. Y recoge el cadáver y lo lleva el Señor otra vez. ¿De acuerdo? Y sí es así. Pero, ¿qué hace la ambulancia? Te lleva a un lugar. ¿Y qué hace en ese lugar? Viene el médico y te dice: mira, deja de estar comiendo tanto chicharrón que te vas a morir, muchacho. A su nombre. Bájale el azúcar, muchacho. Bájale la sal. ¿Sí o no? Comienza a educarte. Eso hace el evangelio. Eso hace la gracia del Señor. Te lleva a Cristo
pero te transforma. Antes nos gustaba jugar, ¿verdad? Con la tiza aquí los domingos. Y el dominó. ¡Pah! ¿Cierto? Hoy, hermano, eso quedó en segundo plano. Hoy venimos primero a entregar la vida al Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Precisamente de la impiedad. Porque precisamente los de Creta, hermano, estaban viviendo en inmoralidad. Y eso era la vida diaria, ¿verdad? Hace parte de un puerto, y los puertos, como Barranquilla, llega de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y algunos historiadores antiguos decían que los cretenses eran conocidos por el engaño y el exceso moral. Incluso usaron un término que lo acuñaron a esto, a todo el que veía en esta circunstancia, le decía cretizar, que era mentir. De ahí viene cretino. Imagínate el reto que Tito tenía en ese momento. Así cuando yo vine aquí, yo vine con todas. ¿Qué es lo que es? Y después, ay Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Así es el Señor, ¿verdad, hermano? Pablo está diciendo es que el Evangelio te ayuda a renunciar a tu vieja vida. Tú no puedes. Hay gente que se le ha hecho difícil, hermano, difícil cambiar los hábitos. ¿Pero por qué? Porque no han entendido el Evangelio todavía. Y de eso se trata, que el pastor te diga cómo hacerlo a través de la palabra. Amén, hermano. Amén. Tenemos que renunciar a muchas cosas, porque todo lo que va acorde a este mundo no es de Dios. Estos levantan sus manos y dicen gloria a Dios, hermano. A su nombre, hermano. Ahora, hermano, no solamente nos están confrontando con esta verdad, sino que ahora, hermano, comienza a señalarnos algo muy importante. Aleluya. Y es que nos enseña a no agradarnos, o que nuestra mente sea agradada con el mundo. Mira cómo lo dicen en versículo 12, ¿verdad? Ahí mismo dice, y a los deseos mundanos. Hermano, la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Y los deseos mundanos, hermanos, son deseos que están moldeados por el mundo, que viven a espalda a Dios. Y aquí, hermano, si quiero ser muy puntual, porque muchos de nosotros que vienen de otras iglesias o escuchan esta palabra mundo, quizás han escuchado de su boca diciendo que el mundo es aquello, aleluya, que se ve visible nada más. Como por ejemplo colocar un arbolito y muchas luces de colores en un púlpito, y la gente dice eso es mundano. Y bien que lo dicen, pero detrás de ese escenario hay un mundo mayor que va a espaldas a Dios. No es simplemente la ropa, eso hace parte, pero no es el todo. ¿Qué son los deseos mundanos? Son todas las cosas que van a espaldas a Dios, que va a espaldas a Dios, que no amamos a Dios. La gente le gusta, hermano, humillar a las iglesias, y eso es un deseo mundano. Ahí vi en las redes sociales que estaban criticando una iglesia porque hacía mucho escándalo. Y toda la gente comenzó y armaron un foro en las redes sociales. Y entonces muchos cristianos, defendiendo a la iglesia, estaban diciendo, ¿y ustedes cuando ponen el picó qué? O sea, estamos igualitos. ¿Ya ves el punto? O sea que en vez de quedarnos callados y orar, estamos nosotros defendiendo. Y como el picó le ponen la bocina, yo también te voy a poner la bocina para que veas que yo soy macho. A su nombre, hermanos.
Entonces, hermanos, son deseos mundanos. Cuando tú eres individualista, cuando yo soy individualista, ese es un deseo mundano. ¿Por qué? Porque Dios nos llama en comunidad, en familiaridad. Cuando desobedezco la palabra de Dios, ese es un deseo mundano. Ya vio que no solamente es lo exterior, también hay cosas que van detrás. Cuando tú dices no renuncie y punto, deseo mundano. Amén. A su nombre, hermano. Mira, mi hermano, pero la Biblia dice que tiene no y punto. Soy orgulloso y qué. Deseo mundano. Es que ese es el diablo, no lo voy a perdonar. Deseo mundano. Hermano, muchas veces el problema es lo que nuestro corazón comienza a amar. Y si amas a Dios, vas a dejar las cosas del mundo. Pero si amas al mundo, ¿qué vas a hacer? Las cosas del mundo. Me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Porque amas la venganza, porque amas el orgullo. ¿Cierto, hermano? Entonces levanta su mano y dicen gloria a Dios. Entonces, hermano, y precisamente Creta era esa sociedad idólatra de excesos, de conversaciones terribles, hermano. Pero Pablo entiende algo, y es que si la iglesia no vigila su corazón, terminará pareciéndose al mundo. Es por eso que él dice y reprende eso. Si yo no me paro aquí a decir, hermano, el cristiano tiene que vivir una vida separada de este mundo, entonces usted va a ver normal lo que su vecino inconverso hace. Amén. Dicho sea de paso, el inconverso, estás viendo que un domingo vas y el otro domingo no vas a la iglesia. Y hasta preguntas, vecina, ¿ya no vas a la iglesia? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gloria a Dios, hermano? Y eso sigue pasando hoy, hermano. O sea, no nos quedemos con la idea de Creta. Vayamos a Polo Nuevo y vengamos a nuestra vida. Redes sociales que están contaminadas con Betty la Fea, con Pasión de Gavilanes. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Comparte. Mira, Dios me habló. ¿Y qué hace el cristiano? Entonces, ¿verdad? Busca y lee y busca, ¿verdad? Aquellas redes sociales, y si le gustó un pensamiento, ¡ay, qué bonito pensamiento! Y vamos a ver que pone el pensamiento ahí. Dios conmigo, pero está la Virgen atrás de la imagen. No discierne, ¿verdad? Entonces la persona dice, ¿eres católico o eres evangélico? Pero pastor, es que es mi red social, perdón, esa es mi privacidad. Claro, y es así, pero analiza algo, que lo que está en tu corazón, escribe Facebook. Amén. Un cristiano, hermano, creyente, que ponga, estoy soltero y a la orden en Facebook, ¿hay qué mensaje está diciendo? Que está urgido. Amén. No le puede pasar nada al cristiano porque comienza entonces, o al nuevo creyente, mejor dicho, escribe, sí, Dios está conmigo, esa vieja bruja, Dios la va a arrastrar. Bueno, dejemos la red social al lado, pero hablemos de la música, por ejemplo. Pastor, la música también. Y tú ves a los grupos cristianos de hoy en día que también bailan champeta y reggaetón. Y tú los ves en la música, hermano.
Pastor, pero es que Dios es musical. Sí, pero hay una música que es del cielo y otra del infierno. Y la música del infierno te va a incitar a que tires pase y a que compres la canasta de cerveza, aun cuando tenga letras cristianas. O ahí tienes el ejemplo de Richie Ray en Bobby Cruz. Dijo Juan, entonces la gente, un día su papá, y le dice al cachaco, ¡hey, cacha! A su nombre, hermano. Y todo comenzó así. Bueno, listo. Eso fue en la época de mi mamá, por allá, ¿verdad? Los años 80 y demás. Pero entonces ahora nos metieron a Juan Luis Guerra, las avispas. Y tú ves a los evangélicos. ¿Sí ves? Ahora, no quiero sonar como religioso, pero sí quiero sonar como alguien que te está cuidando a que no normalices lo que Dios dice que es malo. A su nombre, hermanos. ¿Cómo está tu humor? Los chistes. A ver, ¿cómo estás en el trabajo con eso? ¿Cómo está eso? ¿Doble sentido? ¿Triple sentido? ¿Cómo están tus conversaciones con tu familia o tu vecino? ¿Hablas también y te pegas en la línea que ellos vienen hablando? Ellos están hablando mal de alguien y nosotros no podemos participar de esas cosas, hermano. Ay, imagínate, él le quedó mal a ella y si es así, eso no te corresponde a ti. Entonces dije, a mí también me quedó mal y uy, es mala paga. Este es el evangélico diciéndole mala paga al otro. Tú dices, amén, hermano. El entretenimiento, hermano. ¿Con qué te estás entreteniendo? No, pastor, yo no salgo de casa. Yo, nada más Netflix y puro documental. Pero vamos a ver que a veces te pasas para la otra página, chan. Y Netflix, si no es loca, es una lesbiana, pero tiene que salir escenas así, hermano. Y el evangélico, oh. ¿Ya ves? Peor aún, cuando ya se alzó el taco, ¡pac! Viste una imagen, dos imágenes, estoy hablando con los hombres, hermano, te quedó la imagen en la cabeza y ahora comienzas a buscar niñas no evangélicas en Google, en semitanga. Y una cosa lleva a la otra. Pero ojo, no solamente estoy hablando con los hombres, me he enterado que mujeres también. Ojo con esas conversaciones, ojo con ese entretenimiento, que la lista o la playlist de tu YouTube sea más evangélica que tú. A su nombre, hermano. Poco a poco, hermano, sin darnos cuenta, comenzamos a tolerar lo que antes rechazábamos. ¿Esto dicen amén, hermanos? A su nombre, hermano. Peor aún cuando el chisme corre rápido en el barrio. Mira, fue ella, fue él. Ojo, estoy hablando en el barrio. Estoy hablando en tu propia casa, con tu hermana, tu hermano, con el primo, con el que sea. Participas de eso. Y Tito 2:8 dice, palabra sana e irreprochable. ¿Qué dice, hermano? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo. Entonces, ¿qué va a decir el que no es creyente al creyente? Ay, si tú también, y lo echan al agua. O en estos días, ¿verdad? Estábamos y echaron al agua a alguien. También se ve en la novela. ¡Ay, cómo!
Dicho sea de paso, hermano, si tú ves un programa, lo ves en el contexto que no haya culto, ya tú hiciste tus oficios, y tu corazón no está luchando contra eso, yo no le veo nada de malo que tú veas un programa. El problema es que si tu corazón está luchando contra eso, entonces, si Dios te había quitado la novela y la vuelves a ver, ¿eso qué está diciendo? Que amas más al mundo que a Dios. Pero si eso no te hace nada, es decir, no pecas, no te acuestas temprano, un día antes para ir a la iglesia, o sea, tú tienes el control sobre eso, entonces yo no le veo problema. El problema es que eso te controle. Ahí sí le veo problema. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, hermano. Y aquí sí quiero detenerme unos 5 minutos más. Quiero que nos examinemos, hermano. ¿Por qué disfrutamos tanto hablar mal de otra persona, hermano? ¿Por qué? Muchas veces por orgullo, porque el corazón caído disfruta sentirse superior, en fin, muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en Santiago dice, hermano, que la lengua es un fuego y eso enciende bosques, hermano. No hemos terminado en el versículo 12. Quiero terminar lo más pronto, hermano. Porque también la gracia nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Qué dice el texto? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario de ser ebrio. El ser ebrio pierde la cordura, pierde la noción del tiempo. El sobrio es lo contrario de ebrio. Y sobrio es, no, él se gobierna, aleluya. Él gobierna sus impulsos, mejor dicho. Gobierna sus impulsos. O sea, es decir, él no va a explotar rápido cuando llegó una circunstancia que te está inclinando, coge rabia. La persona dice, voy a actuar sobriamente, no voy a explotar. No se endeuda rápido. Amén, hermanos. ¿Qué es eso de justamente? Hermano, apunta a nuestra relación con los demás. Justamente. Eso se llama ser honesto. Y yo he visto cristianos que no son honestos, hermano. Piden más rebaja que las ánimas del purgatorio, hermano. Una cosa es que, pero un cristiano usurero eso no pega, hermano. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque lo ancho no puede ser para ti como cristiano y lo angosto para los demás. Ah, porque Dios está conmigo. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice justamente. Amén, hermano. Ni te pegan ni tú pegas. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto cristianos así, hermano. Que hasta para servirle a uno, hermano, oiga, eso con medida. Pero ellos piden más para comer, hermano. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Hermano, y esto toca la vida diaria. En el trabajo, en la casa, en la tienda, en el carricoche. Hermano, yo siempre, bueno, ahí sí soy muy diferente a mi esposa, en el sentido que a mí me da pena hasta haciendo carga a los mototaxis, hermano. Si yo me puedo bajar en la esquina, yo me bajo. Porque yo sé que él tiene que girar, voltear para poder regresar. Entonces yo digo, déjame aquí. Mi esposa no. Que me deje en la puerta. Y sobre todo cuando vamos para allá, para Villaluna, ¿verdad? Yo lo veo que está como trabajoso entrando y la cosa. Entonces, déjame aquí. Que dice mi esposa, ay no, que me deje en la puerta. Y el pobre mototaxi. A su nombre, hermano. A mí me da pena eso, hermano. Pero en fin, llegamos a su nombre, hermano. Entonces, vivamos justamente, hermano, en tu negocio,
¿verdad? Si haces una buena caribañola, hazla bien buena, ¿verdad? Si haces boli, hazlo bien bueno. El día que le eches más agua, no te compran más. Ay, que todo está caro, súbele al boli y ya, punto. O al arroz de payaso, o a lo que sea. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque, hermano, la sana doctrina siempre aterriza en la vida cotidiana, en la vida práctica. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Yo quiero que leamos ya para cerrar el versículo 13 de este primer mensaje de la serie de Tito. Versículo 13, ¿qué dice? Aguardando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Se lo hice leer propiamente, es porque la iglesia tiene que siempre vivir mirando hacia adelante, hacia Cristo. El mundo vive para el placer del momento, pero la iglesia vive esperando a Cristo. Y es por eso que Él se va a guardar. Porque el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y ahí está el punto. Porque Cristo no fue obligado, Él se entregó voluntariamente. Y nosotros tenemos que entregarnos voluntariamente al Señor. A su nombre, hermanos. Quiero que te coloques sobre tus pies, por favor. Déjame orar por ti. Levanta esas manos. Mi intención es que nos analicemos y oremos al Señor. ¿En qué estamos fallando? ¿En dónde estamos dejando sutilmente entrar al mundo? Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti está tu pueblo, está tu iglesia. Tú los conoces. La palabra ha sido expuesta y la misma ha traído medicina. La misma, Señora, ha confrontado y quizás la misma ha ministrado. Padre, lo que yo te pido es que esta palabra se cumpla en cada corazón de los que estamos aquí. Desde mi propia vida como pastor, Dios mío, de esta iglesia, así como todos los que están sentados en esa silla. Padre, todas las cosas que alrededor de esto, oh Dios, puede pasar, haz lo que pase en cada hogar, Señor. Tú conoces los hogares, cómo están viviendo. ¿Por qué la ruptura? ¿Por qué el ataque de Satanás? Señor, porque hemos abierto la puerta tal cual como tu palabra, Señor, nos lo hizo ver en el día de hoy. Por eso te pido que tú guardes a cada hogar aquí. Ministra nuestras vidas para poder ser ejemplo no solamente a los de afuera, sino a nosotros como iglesia aquí adentro, Señor. Fortalece el que esté débil. Ayuda, Señor, en medio de la enfermedad a aquel que necesita ser sano. Sánale, Señor, y fortalécele en medio de esta tu palabra, Señor. Padre, que al salir de este lugar, Señor, no solamente, Padre Santo, nos despidamos, sino que estemos contentos porque tú nos hablaste y tú, Señor, tienes el propósito, oh Señor, claro en nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese mismo propósito claro en nosotros. Padre, gracias por cada hermano, gracias por cada visita. Te pedimos que los bendigas, que los guardes y les ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y